La relación económica entre China y México quedó golpeada tras denuncias que cancelaron la licitación del tren rápido que se pretendía construir entre el Distrito Federal y Querétaro. Ahora la empresa afectada reclama una compensación. ¿Cómo queda la relación económica? Diego Laje, desde Hong Kong, se lo va a preguntar ahora mismo al presidente de la Cámara de Comercio de Hong Kong, Germán Muñoz. Muy buenas noches, o más bien, muy buenos días para ti, Diego, y tu invitado. Sí, muy buenos días, José Manuel. Y sí, la verdad, un gusto tenerlo a Germán Muñoz, presidente de la Cámara de Comercio de México, aquí en este territorio. Y Germán, me gustaría directamente ir a la primera pregunta. ¿Cómo queda la relación México-China luego de este reclamo que está haciendo esta empresa que quedó desplazada tras el proceso que todos conocemos? Diego, muchas gracias. Mira, yo creo que hay que tener muy claro, hay que separar el tema que es estrictamente económico del tema político de las relaciones diplomáticas. Las relaciones diplomáticas desde hace 2 años han venido subiendo el tono de acercamiento, de amistad, de intenciones, de buenas intenciones. Y el tema económico, que tiene un involucramiento ciertamente político en el caso del tren, pues yo creo que tiene que empujar al gobierno mexicano a reconsiderar algunos aspectos en cuanto al funcionamiento de su propia estrategia, porque hasta hace muy poco hablábamos el gobierno mexicano de un momentum y ahorita con toda esta situación pues estamos viendo desinflar un poquito la condición de ese mismo gobierno frente de cara a los negocios con China. Exacto, Germán. Justamente la pregunta que a uno le queda es que después de décadas o de al menos muchos años de no tanta temperatura, de un fuerte empuje ahora, y cómo se lee que una empresa pública china ahora trate de buscar un resarcimiento económico por un negocio que en el fondo no se hizo, es un negocio que en el fondo no llegó, digamos, la empresa china, CRCC, no llegó a plantar, a construir la primera cosa, la primera construcción, etcétera. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Cómo lo ves especialmente en términos de los empresarios con los que tú hablas todo el tiempo? Mira, yo creo que el tema de resarcimiento de daño patrimonial que pudiera existir en el caso de una inversión que no se llegó a concretar y que una de las partes se desistió de manera unilateral es una práctica común en el comercio en todos lados. Creo que aquí cabe una especie de excepción que podría ser considerada para que el gobierno chino reconsidere la posibilidad de demandar al gobierno mexicano o al gobierno mexicano, porque al final de cuentas estamos hablando no de un solo negocio, sino estamos hablando de una plataforma que se está creando entre México, China y en general Latinoamérica, y este interés reciente que ha expresado China sobre todo el resto del continente, no nada más México, permite avisorar que esto pudiera ser un acontecimiento grave, sí, pero que debe de verse a profundidad y en el plazo lo que en un momento dado puede construirse para el futuro. Entonces, Germán, tu interpretación sería que esto sí, por supuesto, es grave, pero que, por ejemplo, la relación con Pemex no se vería afectada, y lo que querría pasar es al plano logístico. Pero antes de pasar eso, querría preguntarte esto. Por ejemplo, la relación con Pemex, la relación con otros sectores de la economía mexicana, ¿no se vería afectada por este hecho, en tu opinión? Yo creo que no. Yo lo que sí creo es que el sector que puede estar más afectado es el de las inversiones chinas en México, en términos inmediatos. Estamos enterados de que hay un gran interés, por ejemplo, en varios campos. Uno de ellos es la minería, otro es un creciente interés en materia de turismo. Y si no se corrige, digamos, el lenguaje para dar seguridades y para explicar claramente qué fue lo que motivó esta cancelación. Se entiende que hay un fondo económico por el precio del petróleo, la queda en el precio del petróleo, falta de capacidad financiera, pero se tiene que explicar claramente de manera nítida cuáles fueron las razones que empujaron a todo esto, si no se puede correr el riesgo de frenar otras inversiones yendo de aquí para allá. En el marco general creo que hay algo que es imparable, que es el crecimiento entre el comercio y el intercambio entre estas dos naciones. Bien, Germán, querría escucharlo a José Manuel.
Sí, Germán, muy buenas noches. Le saluda José Manuel Rodríguez desde los estudios de CNN acá en Miami. No hay que olvidarse de lo sucedido en Ayotzinapa, los 43 estudiantes desaparecidos del año pasado en Guerrero, una noticia que ciertamente conmovió el mundo. Para hacer negocios, si bien lo sabe usted, se requiere de seguridad jurídica, reglas del juego claras que incluyen una justicia y una fuerza pública, además que sea garante de la seguridad y la integridad de todos los ciudadanos, nacionales o extranjeros. ¿Está México hoy, y esta es mi pregunta, brindando esta seguridad jurídica a los inversionistas? Yo creo que aquí hay dos esferas. Una que es la esfera de carácter, la tragedia es algo innegable y revela una ausencia, una falta de Estado de Derecho en una región que es muy específica en el caso de México. No olvidemos que el estado de Guerrero, por ejemplo, sobre todo Oaxaca y Guerrero, son estados que, independientemente de los últimos fenómenos que han propiciado la violencia, son estados en donde se concentra la mayor pobreza del país. Yo creo que el gobierno mexicano y la sociedad en su conjunto, el sector privado, todos los integrantes de la sociedad, tienen una enorme responsabilidad de replantear, por un lado, un nuevo balance de poder que permita poner freno a los abusos como el que se dio en Ayotzinapa de parte de una autoridad local y borrar del todo. Yo creo que un aspecto importante es el aspecto de la impunidad, borrar de todo la percepción de que un criminal puede estar impune después de haber cometido un atropello de este tipo. Creo que México tiene un gran desafío por delante en esta materia. No es un problema de percepción, como dice el gobierno mexicano, es un problema de realidad, pero creo que en México existen también condiciones para poder trabajar, para poder seguir invirtiendo. Y espero que estos acontecimientos lleguen a sus últimas consecuencias en el caso de las responsabilidades de los funcionarios involucrados, de la omisión de las autoridades para investigar, que se castigue a los responsables y que con esto empecemos a reconstruir o replantear un nuevo balance de poder dentro del país, y me refiero a los poderes institucionales, la justicia, el poder legislativo y el Poder Ejecutivo, y no olvidemos que hay muchos responsables. Gracias, por el sistema federal. Germán. Gracias, Germán. Gracias. Es importante reconstruir las confianzas justamente. Gracias, Germán Muñoz, presidente de la Cámara de Comercio de México en Hong Kong, y también a nuestro compañero y corresponsal en Hong Kong, Diego Laje, que nos acompañaba en vivo y en directo esta noche. Una breve pausa más en